En medio de la emoción, la superación y el alto rendimiento que caracterizan el deporte femenino, también existen momentos inesperados, fallos curiosos e incidentes sorprendentes que terminan ganando tanto protagonismo como las grandes victorias. Son caídas improbables, lesiones impactantes, confusiones en la cancha, peleas inesperadas y jugadas que se salen totalmente del guión, mostrando que, incluso entre atletas de élite, la imprevisibilidad forma parte del juego y del espectáculo. Será exactamente esto lo que vamos a ver aquí hoy. En un partido del Barcelona femenino contra el Gintra Universitetas, por la Liga de Campeones Femenina, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, con el Barcelona ya ganando por 3-0, las rivales tuvieron una oportunidad clara de recortar la diferencia y terminaron protagonizando una escena completamente bizarra. Con la portería prácticamente libre, la jugada se convirtió en uno de los errores más inusuales jamás vistos, cuando dos jugadoras del Gintra chocaron entre sí y se cayeron, dejando escapar el balón de una manera increíble. La acción se viralizó rápidamente, dejando a muchos internautas y espectadores perplejos y sin entender cómo se perdió ese gol. El partido ocurrió el 8 de noviembre de 2017, en el primer enfrentamiento de la fase de 16avos, y el resultado final terminó 6-0 para el Barcelona. Podría muy bien haber sido 6-1, pero las jugadoras del Gintra no cooperaron para eso. Durante la primera ronda del tradicional torneo de Wimbledon Championships de 2013, en su partido contra Maria Joan Kuller, Victoria Azarenka resbaló en la hierba mientras se preparaba para disputar un punto, perdió el equilibrio y cayó con todo sobre la rodilla derecha. Lloró de dolor de inmediato y permaneció en el suelo durante unos instantes hasta que llegara la asistencia médica. Después de una pausa de alrededor de 10 minutos, le inmovilizaron la rodilla, siguió jugando con mucha dificultad y, aún así, ganó el partido. En el momento de la caída fue posible escuchar incluso un chasquido, lo que preocupó profundamente a quienes seguían el partido, y la transmisión, al fin y al cabo, parecía algo bastante grave y serio. En los días siguientes, los exámenes indicaron que no hubo rotura de ligamentos. Sin embargo, la lesión fue identificada como una contusión ósea, y Azarenka optó por retirarse del torneo antes de la segunda ronda, para evitar complicaciones mayores y preservar su propia carrera. Mireia Luis, considerada una de las mayores jugadoras de voleibol de todos los tiempos, marcó una época con su impulsión impresionante, técnica depurada y personalidad fuerte dentro de la cancha. Pero, a pesar de todo ese brillo, también tenía ciertos momentos de error o sufrimiento durante los partidos. Tricampeona olímpica y gran referencia de la selección cubana en los años 90, protagonizó incontables momentos históricos. En uno de esos momentos específicos, durante un partido en el que ella simplemente destrozaba el juego, como de costumbre, Mireia provocaba a las rivales y, en un ataque que venía del otro lado, intentó defender, se colocó mal y recibió un pelotazo fuerte directamente en la cara. El pelotazo fue celebrado con entusiasmo por las rivales, que venían siendo provocadas y estaban irritadas. Su expresión después de recibir el pelotazo es realmente de pocos amigos y deja ver bien la molestia, pero incluso después del impacto se recompone rápido, vuelve al juego con la misma intensidad de siempre y termina el partido saliendo victoriosa. Durante una competición europea de gimnasia en 2022, Asia D'Amato, atleta italiana, fue coronada campeona individual general al final de la primera fase, conquistando la medalla de oro con un gran rendimiento en las 4 pruebas. Sin embargo, justo después, terminó lesionándose en otra final. Días después del oro histórico, en la final de salto de la prueba de salto sobre la mesa, el vault sufrió una lesión seria. Al completar el segundo salto, llegó un poco mal en el aterrizaje y acusó de inmediato un golpe fuerte en el pie derecho. El impacto fue lo bastante grave como para exigir asistencia médica inmediata y posteriormente exámenes que indicaron un problema ligamentario en el tobillo derecho, lo que llevó a una cirugía realizada el 19 de agosto de 2022.
La lesión fue muy lamentada por su equipo y por su país, ya que venía de un oro histórico, estaba en gran forma y era favorita para conquistar aún más podios en esa competición. La atleta Caitlin Clark fue la chispa de un enfrentamiento violento durante un partido de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino, la Women's National Basketball Association, entre el Indiana Fever y el Connecticut Sun, el 17 de junio de 2025, en un juego que terminó con la expulsión de 3 jugadoras al final de la confusión. El incidente comenzó en el tercer cuarto, cuando la rival Jaycee Sheldon golpeó a Clark en el ojo al intentar defender, provocando una reacción dura de Clark contra ella. Poco después, Marina Mabrey intervino y empujó a Clark con fuerza, tirándola al suelo. Al final del partido, con menos de un minuto en el reloj, una jugadora del Fever, Sophie Cunningham, cometió una falta dura sobre Sheldon, lo que provocó una pelea generalizada, involucrando a varias atletas de ambos equipos. El resultado fue que Cunningham, Sheldon y Lindsay Allen terminaron expulsas. Muchos internautas salieron en defensa de Clark, que se habría convertido en la mimadita de la liga y estaría sufriendo persecuciones. La pelea caótica terminó involucrando empujones, insultos y una clara falta de control del arbitraje, que no logró calmar la situación a tiempo, dejando el ambiente aún más tenso. La historia de Catalina Helena Escobar Gómez en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, Brasil, tuvo un momento dramático y bastante marcado. Catalina Escobar compitió por Colombia en la gimnasia artística femenina ese año. Durante su ejercicio de suelo, en la fase de clasificación, sufrió una caída debido a una mala recepción. La lesión fue lo bastante grave como para obligarla a abandonar la competición. Según reportes de la prensa, sufrió un esguince de grado 2 en el tobillo derecho y un esguince de grado 1 en el tobillo izquierdo. Tras la caída, tuvo que ser cargada por los entrenadores para salir del área de competición, sin condiciones físicas para continuar la prueba. Por lo tanto, a pesar de algunos rumores que circularon, afirmando que habría continuado y finalizado la serie, los reportes más fiables indican que su participación terminó ahí mismo, en ese momento de dolor. Una atleta halterófila venezolana llamada Génesis Rodríguez Gómez se desmayó durante los Juegos Panamericanos de 2015 en Toronto, Canadá, en una escena que dejó a mucha gente inquieta. Durante la prueba de levantamiento de pesas en la categoría femenina de hasta 53 kilogramos, Rodríguez intentó levantar 106 kilogramos, pero al hacer el esfuerzo perdió fuerza y se desmayó, cayendo hacia adelante bajo la barra. La escena es un poco escalofriante y todos alrededor se asustaron con la situación, temiendo algo muy grave. Por suerte, a pesar del impacto y del susto, se recuperó. A pesar de la caída y del desmayo, la historia tuvo un desenlace sorprendente e inspirador. Volvió a la plataforma, hizo nuevos intentos y, al final, conquistó la medalla de plata. En un partido entre Le Havre Athletic Club y Association Sportive Jeunesse Soyo-Charente, válido por la primera división del fútbol femenino francés, una pelea generalizada estalló en los minutos finales del encuentro, transformando totalmente el ambiente. La confusión comenzó tras un contacto o falta entre las jugadoras, y las imágenes muestran que Kedna Louise, del Le Havre, intenta estrangular a Danielle Roux, del Soyo. Es decir, la situación salió completamente del contexto de disputa de balón y pasó a un acto de agresión física grave. Al final, ambas fueron expulsadas con tarjeta roja. Posteriormente, la comisión disciplinaria de la federación aplicó suspensiones de 7 partidos para cada una. El incidente generó una fuerte indignación en el fútbol femenino. Compañeras de equipo, rivales y comentaristas describieron el acto como un caso de violencia inaceptable y exigieron castigos severos para frenar episodios similares. En octubre de 2009, en una competición de tenis en Doha, Qatar, Caroline Wozniacki se enfrentaba a Vera Zvonareva cuando fue golpeada por calambres severos en el muslo izquierdo. En uno de esos momentos en que el cuerpo simplemente cobra el precio del esfuerzo extremo. Al final del partido, tras 2 horas y 48 minutos de disputa y ya muy agotada, llegó a caer en la cancha por dolor y emoción. Se inclinó, agarrándose el muslo, casi incapaz de caminar. A pesar de la situación, logró cerrar el partido y salir victoriosa, pero visiblemente abatida y físicamente exhausta. Después, durante la semifinal del mismo torneo, Wozniacki tuvo que abandonar el partido debido a la combinación de calambres en la pierna y dolores abdominales, mostrando que su cuerpo realmente ya no aguantaba ese nivel de exigencia.
Durante el enfrentamiento entre la University of Memphis y la Bowling Green State University en el baloncesto universitario femenino de los Estados Unidos, un episodio inesperado y polémico marcó el postpartido de manera negativa. Tras el pitido final y con Bowling Green saliendo victoriosa, las jugadoras se dirigieron a la tradicional fila de saludos. Sin embargo, al llegar frente a Elisa Brett, la exatleta de Memphis, Jamira Schutes, mostró una irritación evidente, intercambió algunas palabras con la rival y, a continuación, le asestó un puñetazo directo en la cara a la jugadora, que cayó de inmediato al suelo. El momento fue registrado por las cámaras y rápidamente tuvo gran repercusión en las redes sociales y en la prensa deportiva. Schutes fue acusada penalmente y, tras declararse inicialmente inocente, cambió su postura a no contestación, una forma de no impugnar las acusaciones. Con ello, fue considerada culpable de agresión. La sentencia incluyó multa, 2 años de libertad condicional y participación obligatoria en cursos de control de la ira. El caso destacó por ser uno de los raros episodios en los que un incidente en cancha terminó en condena judicial, llamando la atención sobre los límites entre rivalidad deportiva y conducta agresiva aceptable. Una competidora de salto con pértiga pasó por un momento inusual y peligroso en el intento de un salto, cuando su equipo simplemente se rompió por la mitad justo en el movimiento decisivo. En las imágenes de la transmisión, vemos a la atleta corriendo hacia el salto, con total concentración, cuando, al apoyar la pértiga en el suelo para impulsarse y proyectarse hacia arriba, la pértiga termina rompiéndose por la mitad y lanzándola hacia adelante. Todos alrededor se quedaron en shock con la situación, ya que no es nada común que esto ocurra en pruebas de alto nivel. A pesar del susto y de haber sido lanzada con fuerza hacia adelante, ella estuvo bien, no se lesionó gravemente con la caída y pudo recuperarse, dejando al público aliviado. El partido entre Taylor Townsend y Jelena Ostapenko en el United States Open de 2025 terminó en una acalorada discusión que resultó en acusaciones de racismo por parte de Townsend y en un gran debate público. Tras la victoria de Townsend, las dos se saludaron en la red. Después hubo un intercambio de palabras que rápidamente se convirtió en una disputa verbal más intensa. Ostapenko acusó a Townsend de actuar de forma irrespetuosa, violando la ética promovida en el deporte. En respuesta, Townsend afirmó que Ostapenko la insultó con las frases "no tienes clase" y "no tienes educación", y que también habría dicho "vamos a ver qué pasa cuando estemos fuera de los Estados Unidos". Para Townsend, una mujer negra, tales expresiones tenían un peso simbólico grave, dado el contexto histórico del racismo y de los estereotipos frecuentemente vinculados a las personas negras. One thing you know for sure, Taylor Townsend ain't for backing down. Not at all. You can see that emotion. La confusión tuvo una amplia repercusión. Ostapenko negó tener cualquier intención racista, diciendo que su argumento era solo sobre postura y respeto en el deporte, y que se comunicó mal por no tener el inglés como primera lengua, lo que, según ella, habría generado parte del malentendido. La atleta Erin King terminó de cierta forma, salvando a su compañera de equipo, Emily Lane, durante los Juegos Olímpicos de París 2024, en una modalidad de rugby sevens, en una jugada impresionante que repercutió mundialmente. Lane fue lanzada al aire para atrapar la pelota y corría el riesgo de caer de una forma extremadamente peligrosa, de espaldas y posiblemente de cabeza contra el césped. Fue entonces cuando Erin King reaccionó con reflejos rápidos y fuerza excepcional, agarró la cintura de Lane aún en el aire, la sostuvo, giró su propio cuerpo para garantizar que su compañera cayera con seguridad sobre los pies, evitando lo que podría haber sido una lesión gravísima. Las imágenes de esa jugada se viralizaron en las redes sociales en pocas horas, con elogios a la fuerza, la conciencia corporal y la agresividad positiva de King, que demostró no solo capacidad física, sino también presencia de ánimo y espíritu de equipo en un momento crítico. El momento en que la pelota fue llevada por el viento de vuelta por encima de la red durante el partido entre Emma Raducanu y Wang Yafan en la segunda ronda del Abierto de Australia de 2024 se viralizó en internet como un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza también puede entrar en la cancha. En la jugada, Raducanu había hecho una pelota defensiva corta que cayó del otro lado de la cancha, cerca de la red, donde Wang estaba preparadísima para cerrar el punto con un paso y una definición simple, pero el viento, de manera
manera dramática e inesperada, arrastró la pelota hacia atrás, haciendo que volviera al lado de Raducanu, totalmente fuera del alcance de Wang, que solo pudo mirar incrédula mientras la pelota se iba fuera. El punto fue considerado un tipo de suerte absurda para Raducanu, exactamente en el momento en que más necesitaba ese respiro. Los comentaristas reaccionaron con asombro e incluso llegaron a describir el sistema climático como el verdadero protagonista de ese momento surrealista. No olvides suscribirte para ver más videos como este.